la guía de aprendizaje que corresponde a la asignatura de estudios sociales. Estamos en la fase 1, semana 7. La unidad número 2 se denomina Recursos Naturales y Humanos, Tesoro Americano. El contenido propuesto para esta guía de aprendizaje son acciones de protección y uso del agua. Muy importante este tema. Bien, vamos a la actividad 1 de motivación. Observen ustedes las fotografías que se presentan. Miren este río cómo está lleno de basura. A este otro afluente de agua le están depositando mucha suciedad, aguas negras contaminadas. Aquí en el fondo de este océano, de este río, de esta playa o de este lago, se observa que hay mucha basura flotando dentro del agua. Y aquí pues han ido a depositar agua sucia, contaminada, no se sabe de qué origen, al afluente de agua que está cruzando por ese terreno. Conscientes de estas imágenes, de esta fotografía, vamos a contestar las preguntas. ¿Qué sentimiento experimentas al ver las imágenes? Pues es un poco de todo: tristeza, decepción, enojo, frustración, porque vemos que nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras lagunas, nuestros mares, nuestras playas generalmente están contaminadas. ¿Cómo se contamina el agua? Lanzando basura, aguas contaminadas, desechos contaminantes, etc. ¿Qué usos tiene el agua para la vida del ser humano? Pues para consumo, para la higiene personal, para los cultivos, para la ganadería, para la construcción, para la pesca, para la alimentación, etc. ¿Haces un uso adecuado del agua? Pues esta es una pregunta que cada uno de nosotros la va a contestar. A título personal considero que sí, se cuida y no se desperdicia. ¿Quiénes se encargan de la protección del agua y qué acciones deberían de llevarse a cabo? Los gobiernos, los organismos internacionales, las alcaldías, las juntas de agua, las familias. Cada uno de nosotros debemos hacer un uso racional de cada gota de agua que tenemos disponible en nuestros hogares, porque muchas familias la necesitan. Aquí tenemos un dato importante. ¿Sabías que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1993 se adoptó el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua? Pues ya estamos cerca entonces de conmemorar en este año 2021 el Día Mundial del Agua. Así es que es importante que nos concienticemos de que debemos cuidar, valorar el uso del agua. Aquí se nos presenta un enlace para ampliar más sobre el cuidado y la protección del agua. Puedes acceder a los siguientes links y aparece el agua y su cuidado, el agua y cómo cuidar el agua. 3 enlaces para que nosotros conozcamos más sobre el proceso de cómo cuidar el agua. Vamos con la actividad de desarrollo. Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. El agua, la palabra agua proviene del latín aqua. Es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Es inodora, sin olor, insabora, sin sabor, e incolora, sin color. Puede encontrarse en sus 3 estados de la materia: líquido, sólido, en forma de hielo, y gaseoso en forma de vapor. El agua se encuentra en muchos lugares como los ríos, lagos y océanos, en el subsuelo, los mantos acuíferos, y cubre 3/4 partes de nuestro planeta. Mucha agua. El agua no es estacionaria, sino que se establece una circulación entre los océanos, la atmósfera y la litosfera, biosfera, de forma permanente.
Esto se conoce como ciclo hidrológico y posee las fases de evaporación, que tenemos acá el dibujo cuando el agua sube en forma de vapor, condensación cuando se forman las nubes, retención, las nubes cuando están conformadas tienen que unirse para poder después precipitación, es decir, caer en forma de gotas de lluvia. Es decir, debido al calor del sol, el agua se evapora, que es este proceso que estamos viendo acá, y asciende a la atmósfera, sube. Esta se condensa, está el proceso acá de la condensación, y se forman las nubes, las cuales se precipitan, aquí tenemos el proceso de la lluvia, sobre el suelo en forma de lluvia, nieve o granizo. Y posteriormente, cuando cae en el suelo, se da el proceso de la infiltración, es decir, se absorbe alguna parte por la tierra para poder convertirse en manantiales de agua o nacimiento de agua. Sin el agua no se puede vivir. Aproximadamente el 70% del cuerpo humano está constituido por agua, que se encuentra en la sangre, la saliva, en el interior de las células, en los tejidos e incluso en los huesos. De ahí la necesidad de cuidarla y hacer buen uso del recurso hídrico que nos proporciona la naturaleza. En relación a lo anterior, cuidar y proteger el agua es responsabilidad de todos los seres humanos, independientemente de su campo de acción, donde se desenvuelva o trabaje. Es decir, todos tenemos la responsabilidad de cuidar el agua. Es decir, el Estado, la población, que somos todos, las empresas, las organizaciones no gubernamentales, deben trabajar en equipo para asegurar que el agua no se contamine y pueda ser consumible, es decir, bebible. Sea distribuida con igualdad entre la población, es decir, para todos, y se preserve para las generaciones futuras. Tenemos que pensar también en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, y con ese espíritu de cuidar y de proteger el agua, estamos cuidando y protegiendo a nuestras futuras generaciones. En relación a lo mismo, las normas internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones específicas relacionadas con el acceso a agua potable. Esas obligaciones exigen a los estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, lavado de ropa, preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. También exigen que aseguren progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable. En El Salvador existe legislación y reglamentos relacionados con el agua y el tratamiento de los desechos. La entidad correspondiente para aplicar la ley, sancionar y velar por la protección de los recursos es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARC. Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen que propone reconocer por ley al agua como bien público. En reforma a los artículos 2 y 69 de la Constitución relativos al derecho humano al agua y su saneamiento, en el dictamen se establece que el vital líquido sea un bien público y estipula que el Estado tiene la obligación de crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, es decir, en buenas condiciones de consumirse, suficiente, accesible y asequible para todos. Actividad 3. Explica con tus palabras por qué es importante el agua para el ser humano y quiénes tienen la obligación de asegurar su protección, distribución equitativa y conservación para las futuras generaciones. Miren, aquí respondemos la primera pregunta, ¿por qué es importante el agua? Y aquí a la derecha respondemos la otra, ¿quiénes tienen la obligación de asegurar su protección? Pues bien, a la primera pregunta, el agua es indispensable para la vida de los seres humanos, de los animales y de las plantas. Por lo tanto, los primeros responsables de su cuidado a nivel del hogar y a nivel de la comunidad somos cada uno de nosotros. Bien, ahora la otra pregunta, ¿quiénes tienen la obligación de asegurar su protección?
el gobierno de cada país, los gobiernos municipales y las instituciones encargadas, como en el caso de nuestro país, el ANDA, tienen que llevar el vital líquido a las familias y deben establecer estrategias y procesos adecuados para cuidar y conservar el agua. Ahí están respondidas las dos preguntas. El agua es vital para que exista vida en el planeta y esencial para el ser humano, los animales y las plantas, ya que es utilizada en diversas actividades domésticas, el aseo personal, la irrigación de los cultivos y la producción de energía eléctrica. Lamentablemente, esta se ve amenazada por diversos factores como la contaminación del suelo, pues a diario es posible ver restos de papeles, cartones, colillas de cigarros, envases y bolsas plásticas o residuos tirados en el suelo. Miren, aquí observamos justamente eso, baterías, plástico, vidrio, etc. Y miren acá, llantas de carro, basura, bolsas, etc. Algunos desechos orgánicos como las cáscaras no son contaminantes si éstas no se mezclan con otro tipo de desecho, ya que al mezclarse pueden generar sustancias contaminantes. Por eso es importante separar los desechos. Pero ¿sabes cuánto tiempo tardan en descomponerse algunos envases de plástico? Más de 500 a 1000 años. Pensemos ahora cuántas botellas, bolsas, llantas, baterías y otros son utilizadas a diario. Muchas de forma innecesaria y luego son desechadas en nuestro suelo. Ese es un aspecto que contamina. El uso de pesticidas y fertilizantes en los cultivos también contaminan los suelos, ya que estos sedimentos llegan hasta los mantos acuíferos, así como también los residuos del sistema de alcantarillado que son vertidos en los ríos sin el tratamiento adecuado. ¿Has visto alguna vez latas de refresco, bolsas de plástico, entre otros, flotando en un río o en el mar? Sí, a veces se observan. Posiblemente si puedes la forma de contaminación más común de los ríos, lagos y mar. Los vertidos que realizan algunas industrias, fábricas o las plataformas petroleras también son fuentes de contaminación del agua. De acuerdo a lo anterior, los principales agentes contaminantes del agua se pueden clasificar en, miren, ¿cuáles son los agentes contaminantes del agua? En primer lugar, las aguas residuales domésticas e industriales. Son generadas habitualmente en la actividad doméstica o industrial y necesitan de un tratamiento que elimine los contaminantes presentes en el agua. El volumen de sustancias tóxicas presentes en estas aguas es considerable y en muchos de los casos terminan en los ríos y mares sin recibir el tratamiento adecuado. Este es un agente contaminante. Otros son los pesticidas usados en la agricultura. La manera en que llegan a las aguas es por escurrimientos causados por la lluvia o por la infiltración del terreno. Los efectos que provoca cualquiera de las variantes de pesticida que existen son letales para muchas especies de animales. Estas sustancias químicas no se detienen en los animales, sino que la toxicidad de los pesticidas se transfiere a las aguas, llega a dañar también a los seres humanos. Pues si nosotros consumimos pescado, ahí va a ir el pesticida que se tragó el pez y el pesticida que llegó al mar, a la playa o al río. Otro agente contaminante son los microplásticos. Estas pequeñas partículas de plástico casi imperceptibles forman grandes acumulaciones de residuos flotantes. Los fragmentos de plástico absorben los distintos compuestos tóxicos presentes en el agua y los transfieren a las diferentes especies marinas. De esta manera se produce una contaminación del ecosistema progresivamente y se transfiere a nuestro organismo. Otro elemento contaminante es los hidrocarburos. Un derrame de gasolina o petróleo provoca una situación ambiental muy compleja y difícil de recuperar. La toxicidad de estas sustancias es capaz de destruir ecosistemas completos en poco tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de cuando se producen derrames de petróleo, cómo se contamina todo el agua. Las denominadas mareas negras asfixian a numerosas especies de la fauna marina. Los efectos de esta contaminación no se limitan al hábitat de los animales, ya que una zona afectada queda prácticamente inservible
para realizar actividades económicas productivas. Otro aspecto, agente contaminante, los metales pesados. Llegan al agua por acciones de la industria y la minería. La presencia en el agua de residuos tóxicos de metales como el cobre, la plata, el cadmio o el cromo afecta al ecosistema y a la salud humana. Miren, aquí hay algunos afluentes de residuos de las fábricas y de las industrias que van a parar a los ríos y contaminan. Vamos a la actividad 4. Esquematiza cómo se clasifican los principales agentes contaminantes del agua. Aquí tenemos el agua y aquí les he colocado yo los agentes contaminantes. Decíamos que el primero son las aguas residuales domésticas e industriales. El segundo son los pesticidas usados en la agricultura. El tercero son los microplásticos. El cuarto son los hidrocarburos. Y el quinto son los metales pesados. Luego, el crecimiento de la población mundial y el aumento del consumo hace que se mantengan altos los niveles de producción de bienes. Con ello, la utilización de recursos naturales y materias primas. El consumo de esos bienes genera residuos y cuando los residuos son desechados en vertederos, facilitan que muchas sustancias terminen en las aguas arrastradas por la lluvia. Es decir, los residuos de plomo, fosfatos, aceites, nitratos, fluoruros, mercurio y manganeso se mezclan y generan contaminación que regresa a nosotros a través del agua que consumimos, los alimentos que llegan a nuestra mesa y el aire que respiramos. En consecuencia, el agua contaminada por sustancias químicas se convierte en un medio nocivo para la supervivencia de muchas especies, la proliferación de microbios o microorganismos que inciden negativamente en la biodiversidad marina. Estas mismas condiciones adversas en los diferentes hábitats provoca que muchas especies animales se extingan o emigren para sobrevivir. Esto debido a que la coexistencia entre todas las especies se produce en un mismo ciclo de vida y no es posible controlar o limitar que el agua contaminada se extienda entre la red de mantos acuíferos. Bueno, posteriormente al final, ya para terminar la guía, viene la actividad 5 que es responde el siguiente cuestionario de preguntas. ¿Cuentas con agua potable en tu casa? Sí, no. Sí, bueno, en mi caso personal sí. ¿El agua llega todos los días y a todas las horas? Pues pienso que en la mayoría de los casos no. En la mayoría de municipios y de ciudades el agua es racionalizada. ¿Hay ríos y fuentes naturales de agua en tu caserío, cantón, comunidad, colonia o municipio? Pues afortunadamente aquí sí existe un río. ¿Has arrojado basura u otros desechos en fuentes de agua? No. ¿Has participado en actividades de cuidado de las fuentes de agua? Sí, cuando se realizan campañas de limpieza de ríos y de otros lugares que son afluentes de agua. ¿Cuáles son algunas acciones que pueden realizarse para hacer uso adecuado del agua en el hogar? Miren, al bañarse no dejar la regadera encendida mientras nos enjabonamos. De esa manera ahorramos agua. No dejar el chorro encendido mientras se cepilla los dientes, sino apagarlo o utilizar un vaso. Otra medida, al lavar los trastes no mantener el chorro encendido mientras los enjabona. Regar los jardines a primeras horas del día o al final de la tarde para reducir la evaporación del agua. Al utilizar la lavadora poner carga completa de ropa para aprovechar el agua. Lavar el automóvil utilizando cubetas con agua y no mangueras para evitar el desperdicio. Importante tomar en cuenta estos consejos. Revisar que no exista fugas de agua en el inodoro. Miren qué importante. Y hay otras medidas que pueden realizarse para no contaminar y proteger el agua, como es el tratamiento adecuado de los desechos domiciliares e industriales, no arrojar desechos contaminantes a los ríos, a los lagos y a los mares, denunciar a cualquier persona o empresa que vierta desechos sobre los ríos, sancionar a toda entidad que atente contra la salud de la población al contaminar el agua. Esto ya no nos corresponde a nosotros, sino que a las entidades, alcaldías, juntas de agua, administraciones de agua, etc. Impulsar proyectos de reciclaje en el hogar, la comunidad y el municipio. Esto sí lo podemos hacer. Utilizar los detergentes de manera racional, es decir, no utilizar mucho, porque si se utiliza mucho detergente,
por ende va a ser necesario utilizar más agua para poder limpiar tanto la ropa como los trastos. Usar letrinas jaboneras en el sector rural. No tirar residuos químicos en los ríos. Reforestar las áreas de los bosques y las riberas de los ríos. Esto es importante hacerlo. A manera de conclusión, todos tenemos derecho al agua y el saneamiento, por lo que el Estado, a través de las instituciones correspondientes, debe garantizar el cuidado, la preservación, el acceso y la distribución equitativa en la población. Bien, por último se nos pide elaborar un decálogo de las acciones que pondrás en práctica para proteger y hacer uso del agua. El decálogo podría ser miren, que les he señalado yo, es el decálogo que pudiéramos considerar. Ahí le pueden agregar otros principios ustedes, porque aquí solo tenemos 7. Pero me parece que son principios muy atinados que nosotros podemos practicar al momento de cuidar y proteger el agua. Son pequeñas prácticas que en su totalidad, si todos las realizamos, ayudarían mucho a proteger el agua. Entonces ustedes pueden transcribir estos principios que aparecen ahí y colocarlos aquí donde se les pide que elaboren un decálogo, es decir, acciones concretas para cuidar el agua. Así es que este tema es muy importante, muy interesante y muy útil para los alumnos y alumnas y para toda la población en general, para que hagamos conciencia de lo importante que es cuidar el vital líquido del agua y no contaminarlo. Así es que a tomar decisiones y acciones concretas para cuidar el precioso vital líquido. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas orientaciones y estas ideas que se han socializado. Espero de que les ayuden a poder completar su guía de aprendizaje de la asignatura de sociales y que también hagamos conciencia en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestras comunidades de lo importante que es el cuidado del agua. Muchas gracias por su atención. Bendiciones para todos.